Hermanos, muy buenas noches. Un saludo una vez más a nombre de la Iglesia Bautista Victoria, a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y siempre orando para que Dios nos cuide y nos guarde en este tiempo. Y por consiguiente, muy agradecidos al Señor por cuidarnos, por darnos nuestro sustento. Él no se olvida de nosotros, siempre está concediendo nuestras peticiones, siempre nos está dando no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y en este tiempo lo que más necesitamos es su palabra, es su consuelo, es la paz que necesitan nuestros corazones. Así que en ese sentido, muy agradecidos a Dios y obviamente también a cada uno de ustedes por siempre estar viendo los mensajes, los estudios que tenemos los martes, los jueves y los domingos. Y también quiero hacerle llegar un saludo especial a aquellos hermanos que nos ven en otros países, ¿no? Ahí, anoche estaba conversando con un pastor en Perú y él me decía que ellos nos siguen. Bueno, con dos estaba hablando y ellos me decían, siempre estamos viendo las enseñanzas, las lecciones. Entonces un saludo para ellos y también para hermanas. Hay una hermana que siempre, incluso ella participa en las oraciones que hacemos como iglesia y ella ni siquiera asiste a nuestra iglesia, ella está en el Perú. Entonces estamos contentos por ello. Y también doy gracias a Dios, obviamente, porque ha cuidado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y también mis papás. Esta noche me llamó mi hermano y justamente mis papás están bien. Entonces estamos contentos por todo ello. Muy bien. Y entonces no nos olvidemos sobre nuestros deberes que tenemos como creyentes de orar siempre. Especialmente nuestro deber como iglesia. Estamos orando todas las noches a las 10. Ya en el WhatsApp indicamos que hay que orar por un misionero, por un pastor y por una familia. ¿Entiende? Entonces oremos siempre por las familias en la iglesia. La Biblia dice bien claro que debemos orar los unos por los otros. Entonces eso es súper importante, es básico. Es por eso que cuando de todo lo que enviamos para que oren todos los días a las 10 de la noche, por favor no se olviden de hacerlo. La oración del justo puede mucho, dice, y orad unos por otros. Y lo otro también es otro deber que tenemos, es lo que damos a nuestra iglesia. Ya sabemos lo que tenemos que dar, ¿no? Entonces es un deber que tenemos. Y el otro deber que tenemos es leer las escrituras, estudiar la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia, entonces estamos mal. Una de las razones por qué nosotros podemos caer en crisis de pánico, en estrés y todas esas cosas, es porque nos estamos descuidando el alimento espiritual. Porque esas cosas como crisis de pánico, depresión, todo eso son problemas espirituales que ameritan medidas espirituales o alimento espiritual. Y cuando uno descuida su alimento espiritual, entonces las consecuencias son letales. Entonces acuérdense que nosotros como seres humanos tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros nos dedicamos siempre a alimentar el cuerpo y el alma. El alma hasta donde están las emociones y todo eso, pero nos olvidamos de alimentar lo más importante, el espíritu. Y el espíritu es la parte donde nos relacionamos con Dios. Y esa parte, si esa parte la descuidas, entonces las consecuencias son terribles. Entonces por eso es importante nuestro deber escuchar los mensajes, congregarse. Ahora no podemos ir a la iglesia, pero por lo menos por este medio congreguémonos todos. Entonces esos serían los avisos. Y en cuanto a otras cosas, ya sabemos, hay que tomar todas las precauciones que corresponden para evitar ser contagiados, hay que lavarse las manos, hay que desinfectarnos, hay que usar la mascarilla y todo eso. Pero sobre todo, no caer en pánico, ni tampoco creer todo lo que dicen las noticias. ¿Entiende? Aquí lo que hay que creer es a Dios. Entonces eso es lo que dice las escrituras. Muy bien, en esta noche ya queremos compartir con todos ustedes un estudio bíblico que se llama ¿Cómo nosotros debemos consagrarnos a Dios? La palabra consagración habla de dedicación, o sea, Dios quiere que nosotros seamos dedicados a Él. ¿Entiende? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, nos anhela celosamente. El libro de Santiago capítulo 4 habla. La Biblia también nos da las pautas de cómo nosotros podemos consagrarnos o dedicarnos a Él, ¿verdad? Y toda la Biblia está hablando de eso en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Por ejemplo, cuando en el libro de Levítico 8:22 decía que
la gente en aquel entonces traía el carnero de las consagraciones o de la dedicación y se la dedicaba a Dios. O en el libro de Números, capítulo 6, versículo 7, hablaba, ¿no?, de que los sacerdotes tenían la consagración de Dios sobre sus cabezas. O sea, habían hecho una especie de pacto, de juramento, qué sé yo, para dedicarse a Dios por el resto de sus vidas. Entonces la palabra consagración, perdón, viene del hebreo hidash, y en griego es hagiasmos, algo así. No sé pronunciar bien, obviamente, esos idiomas. Entonces, la palabra consagración es el acto por la cual se aparta una persona para la adoración y el servicio a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Acuérdense cuando Jesús decía, el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo. ¿A qué significa eso? Significa que uno debe consagrarse para buscarle a Dios. Acuérdense que cuando Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios primero. Entonces eso es consagración, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar un poquito esto y en la Biblia encontramos ya en el Nuevo Testamento, hablando de nosotros, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, decía lo siguiente, así que hermanos, ahora antes de continuar ahí, los anteriores capítulos, ¿de qué están hablando? Están hablando de doctrina, ¿no? Por ejemplo, en el libro de los Romanos, ¿de qué nos está explicando? Nos está explicando primero que el hombre es pecador, ¿no? El judío es pecador, el gentil es pecador, todo el mundo es pecador, ¿entiendes? Entonces surgía una pregunta, ¿y si todos somos pecadores, entonces estamos mal todos? Entonces había la respuesta, no, hay una manera de ser justificado, la justificación está en Cristo, ¿ve? Entonces pecador, el que justifica es Cristo. Entonces todo eso está hablando acerca de la justificación en este libro de Romanos. Entonces después de explicar en esos 11 capítulos sobre cuestiones doctrinarias, ahora pasa ya y nos dice, así que hermanos, si hemos sido ya justificados en Cristo, si ya tenemos la vida eterna en Cristo, y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? O sea, que ya somos salvos, ya tenemos la vida eterna, ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿ve? Esa palabra, así que, es continuación, ¿no? Entonces está ahí, está hablando ahí. Y dice, así que hermanos, os ruego, ¿ve? Incluso, ¿cómo nos exhorta con ruego? Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, la palabra siglo ahí significa a este mundo, a esta temporada, a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, esto para parafrasear un poquito en un español más moderno, ¿qué significaría? Por tanto, hermanos míos, si ya sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya tenemos la vida eterna, entonces, por tanto, hermanos míos, les ruego por el Dios misericordioso, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, agradable y santa a Dios. Este es el verdadero servicio que debemos ofrecer. Eso más o menos estamos parafraseando. No vivan ya según sus criterios, según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, parafraseado. Entonces en esta oportunidad vamos a ver esto, ¿no? Esto, ¿entiendes? Entonces, ese es el deseo del Señor Jesucristo, ¿no? El deseo del Señor Jesucristo es que nosotros vivamos vidas consagradas a Él. Entonces vamos a ver para esto tres acciones, ¿no? Para consagrarnos genuinamente al Señor. O sea, tres pasos que debemos dar en respuesta a las rogativas que nos hace el Señor. Entonces, ¿cómo podemos consagrarnos al Señor? En primer lugar, presentándonos al Señor. ¿Presentando qué? Presentando tu cuerpo. Dice, así que, hermanos míos, presentaos vuestros cuerpos, ¿no es lo que dice la Biblia? Entonces, esta petición, ¿a quién está dirigida? Obviamente a todos los creyentes. Está dirigida a ti y a mí. ¿Entiendes? Entonces, esta petición está dirigida a los creyentes y en esta se utiliza una expresión de ruego.
Esta es una sorprendente forma en que el apóstol Pablo usa aquí para solicitar a que nos consagremos, o ruego. La misma también que utilizó, por ejemplo, en Filipenses, versículos 8, 9 y 10, cuando le dice a Filimón, aunque tengo mucha libertad en Cristo Jesús de mandarte, más bien te ruego. ¿A qué se está refiriendo aquí? Ya sabemos. Onésimo era un esclavo, y Onésimo había huido, y Onésimo era un esclavo de Filimón. O sea, en realidad, uno que trabajaba para Filimón, y él se había dado a la fuga de ahí, y obviamente era incrédulo. Entonces, cuando Onésimo se encuentra con Pablo en Roma, Pablo obviamente le testifica, y este Onésimo acepta a Cristo como Salvador personal. Entonces Pablo obviamente le dice, mira Onésimo, ya que tú has aceptado a Cristo, lo primero que debes hacer es arreglar tu vida. Entonces, ordena tu vida. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, yo hoy trabajo con Filimón, entonces tienes que volver donde él. Entonces Pablo con Onésimo le manda esta carta, y en esta carta es donde le dice a Filimón, ¿no? Sobre recibir a Onésimo, y le dice, y te pido por mi hijo Onésimo, que lo recibas. Ya no lo recibas como esclavo, sino como hermano. Entonces por eso le dice, aunque tengo mucha libertad. ¿Por qué tenía mucha libertad Pablo de decirle algo a Filimón? Porque Filimón era su discípulo. Pablo le había ganado para Cristo y lo había discipulado, ¿no? Entonces, por lo tanto, Pablo simplemente podía pedirle un favor, pero en esta ocasión no le pide un favor, sino le ruega, le dice, aunque tengo mucha libertad, eso quiere decir mucha confianza o derecho en Cristo Jesús de mandarte, más bien te ruego que lo recibas a él. Entonces, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo a nosotros. Así que, hermanos, les ruego a ustedes que presenten vuestros cuerpos. Entonces, esta rogativa se hace sobre la misericordia de Dios. Pues os ruego por la misericordia de Dios, para con nosotros, las cuales se han planteado en todo lo que va de la epístola, o sea, de esta epístola que es la carta, mejor dicho. Las ¿cuáles son esas cosas a misericordia de Dios? Justificación. Hemos sido justificados en Cristo. Sustitución. ¿Quién ha tomado nuestro lugar? ¿Quién nos ha sustituido a nosotros? Nosotros debíamos ser crucificados, pero el que tomó nuestro lugar es Cristo. Santificación. ¿Quién nos hace santos a nosotros? Cristo. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya somos limpios de todo pecado, somos limpios de condenación y por lo tanto somos santos. Santo no significa que alguien hace milagros, no. Santo, según la Biblia, es alguien que invoca el nombre de Cristo. Primera a los Corintios 1:1, ¿entiende? Y no solamente es adopción, hemos sido adoptados como hijos de Dios, somos ya hijos de Dios, ¿verdad? Y también nosotros tenemos la morada eterna. ¿Dónde está nuestra morada eterna? En los cielos. ¿Se da cuenta? Tenemos el auxilio divino. Por eso nosotros podemos orar y Él nos escucha, ¿no? Tenemos la gloria venidera, la fidelidad divina. Entonces, por todo esto que Pablo nos ha mostrado, Él dice, tengo el derecho, o mejor dicho, les ruego que presenten vuestros cuerpos. Eso es. Entonces, ¿cómo nosotros nos consagramos? Presentándonos. ¿Y qué presentamos? Presentamos nuestros cuerpos. ¿A quién le presentamos nuestros cuerpos? Al Señor. Así, y dice la Biblia, así como antes nuestros cuerpos estaban presentes para el mundo, para hacer cosas pecaminosas, hoy día nuestros cuerpos deben ser para servir a Dios. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, mi mente. Si mi mente antes era para servir, no sé, para el mundo, ¿cómo servía al mundo? Con pensamientos erróneos y tontos. Pero hoy día mi mente debe estar lleno de las Escrituras. Y si mi mente está llena de las Escrituras, obviamente mi sentimiento, mi corazón va a obrar de esa manera. Y mi voluntad va a hacer de lo que está lleno mi mente. Aún mis labios van a hablar lo que está lleno mi corazón. ¿Entiendes? Aún mis manos, mis pies. Si entregarme al Señor significa obviamente que si tengo que ir a reunirme los domingos, por ejemplo, ¿a dónde tengo que ir? Ya sabemos, ¿no? La respuesta es obvia. Entonces como vuelvo a reiterar, esta rogativa va dirigida a nosotros con una gran motivación, para que todo lo que hemos aprendido nos sirva de aliento, para que de una manera práctica y suficiente vivamos una vida que glorifique el nombre del Señor, en la medida en que hacemos su voluntad agradable y perfecta. Las misericordias de Dios tienen que estar presentes cada día en nuestras mentes para que podamos vivir como cristianos gozosos, aun cuando lo que vivamos sea un poquito complicado, como en esta ocasión.
Ahora, también esta petición implica una presentación voluntaria. Ya hemos visto que esta petición de presentar nuestros cuerpos es para todos los creyentes, pero también implica una presentación voluntaria, porque hay algunos que no lo quieren hacer, obviamente ellos sufren las consecuencias, ¿no? Pero nos conviene presentarnos a Dios. Cuando hablamos de una presentación voluntaria, estamos diciendo que todo creyente tiene que rendir su vida al Señor Jesucristo para que pueda comprobar cuál es su voluntad agradable y perfecta. Pues de otra manera no podría lograrlo, obviamente. Es bueno recordar aquí las enseñanzas de Jesús en cuanto a negarnos a nosotros mismos, cuando dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ve? Entonces eso significa, eso es consagración total, dedicación al Señor. Eso no quiere decir que uno se va a quedar en su casa, no, uno tiene que seguir con su vida normal, el que trabaja está bien, tiene que trabajar. El Señor dice bien claro, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Entonces eso quiere decir que si uno va a su trabajo, a la actividad que tenga que ir, tenga que llevar a Cristo en su corazón, tenga que ser un testimonio del Señor, ¿verdad? Entonces Dios requiere una entrega de algo vivo y santo, como dice el texto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta entrega tiene que ser voluntaria en la medida que oramos al Señor para que tome nuestro cuerpo, ¿no? El cual ha sido vivificado por la obra del Espíritu Santo, como Él nos ha dicho en Romanos 8:11, cuando dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? Dios, Dios el Padre. Entonces, ese Dios el Padre, cuando hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, ¿qué ha puesto en nuestros corazones? El Espíritu Santo. O sea, usted y yo, o tú y yo, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, si es posible esta entrega al Señor. Por eso dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Da cuenta? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es una entrega voluntaria. Y cuando nos entregamos voluntariamente a Él, obviamente Él obra cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, Dios no quiere sacrificios muertos ofrecidos en su altar, como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Los cuales llevaban corderos sin vida para el sacrificio. Si vamos a hacer entrega de nuestro cuerpo para no hacer nada, entonces hemos hecho una entrega de algo muerto. Dios quiere que nuestro cuerpo sea entregado con sinceridad, entendiendo que de esta manera lo constituimos en un sacrificio vivo, santo y por tanto agradable a Él. Cuando hacemos esto, entonces estamos en disposición y capacidad de hacer su voluntad. Este acto de presentación implica una acción puntual porque está dado bueno, ahí está en tiempo aoristo, pero eso es lo que más o menos tenemos que entender. Ahora, esta entrega es un culto racional. Eso sí, un poquito vamos a explicar. ¿Qué significa eso? En el culto del Antiguo Testamento era ofrecer víctimas como ovejas, bueyes, carneros, ¿no? Eran holocausto. La víctima era entregada muerta. ¿Dan cuenta? En el Antiguo Testamento un holocausto. Entonces, ¿qué era? Un cordero muerto, una vaca muerta, qué sé yo. Entonces, esto se hizo, este sacrificio se hacía desde Adán, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, especialmente en el tabernáculo, los jueces, los reyes y también los profetas ofrecieron víctimas en sacrificio a Dios. Pero en el culto del Nuevo Testamento, como el Cordero de Dios ya vino, ya está en el cielo, en el culto del Nuevo Testamento ya no se ofrecen animales en sacrificio, entregados a muerte, se ofrece nuestra propia vida. ¿Haz cuenta? Dice, no entregada a muerte, sino viva. Dios la quiere en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable para Él. Por eso Pablo dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios quiere nuestra vida viva, no muerta. La quiere santa, la quiere agradable. Este es el verdadero culto, el que Dios exige que se haga en espíritu y en verdad. Que haya una entrega total a nuestro Dios. En un culto debe de haber una consagración total, una entrega total de nuestra vida. Debemos darlo todo. Hay que hacerlo con el espíritu, con el alma y con el cuerpo, ¿no? Entonces, exteriorizando nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo,
Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? Nuestros bienes, nuestro dinero, ¿no? Nada puede pagar lo que Él ha hecho. Entonces, como dice la canción, Señor, lo único que tengo, lo más valioso que tengo es mi propia vida. Entonces eso, y nuestra vida no le damos en pago de lo que Él ha hecho, sino como gratitud, como agradecimiento, un servicio a Dios. Dios lo que está esperando es que solamente tengamos vidas agradables a Él. Y eso, creo que con eso está contento Él. Entonces, no hay sacrificio más hermoso para Dios, aparte del de Cristo, que ver que sus hijos, cada día de su vida, presenten voluntariamente sus cuerpos para uso eterno, para la gloria de su Padre. Eso quiere decir que cuando usted a las 10 de la noche se sienta y ora con su familia leyendo la Biblia, ese es el sacrificio. ¿Qué está haciendo? Está entregando sus labios, su mente, para adorar a Dios. Eso, y en eso tenemos que persistir todos los días. Y cuando vamos a la iglesia cantamos, nuestra voz la entregamos a Él. O cuando le servimos como, no sé, siendo buenos testimonios. Como un ejemplo, en este tiempo muchas personas están muy sensibles por lo que está pasando y es lógico. Entonces en este tiempo, ¿quién tiene las herramientas o quién tiene la respuesta para esas cosas? ¿No somos nosotros? Entonces nuestra mente, nuestros labios, ¿para qué la usamos? Para testificarles a ellos. Y no tenemos que saber toda la teología bíblica. Si simplemente nosotros le decimos, ¿sabe qué? Vecino o amigo o compañero de trabajo, qué sé yo, ¿por qué no pones tu confianza en Cristo? Y la persona, ¿pero cómo? Entonces uno le va explicando. Entonces cuando uno le explica que esa persona dice, wow, he encontrado paz. Y como el testimonio que me daba la hermana Miriam. La hermana Miriam es una persona que no sabe de teología, todo eso, pero sabe suficiente Biblia para decirles a otros, ¿por qué no lees tu Biblia? Ella me contaba que a una vecina le compartió las escrituras, lo poco que sabía. Dijo, mira, Dios te puede ayudar, el Señor Jesús responde oraciones. Y esa persona en su casa tenía una Biblia y ella le indicó, lee estas cosas. Esa persona está leyendo, ahora esa persona le llama a ella para hacerle preguntas. ¿Entiendes? Entonces eso es consagración al Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Más adelante vamos a ver, tiene que ver con obediencia también, ¿no? Entonces, es muy bueno decir que somos cristianos, pero sin estar en disposición de que se nos pida algo, y eso obviamente no está bien. Lo que nosotros debemos hacer es dar a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable, ¿verdad? Entonces hemos visto la primera cosa, estamos viendo cómo nosotros podemos consagrarnos a Dios. La primera cosa, dice, es presentando nuestros cuerpos, ¿verdad? Es como respuesta a la primera rogativa. Os ruego. Entonces, ¿qué nos ruega? Nos ruega presentar nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo nos consagramos? La primera cosa, presentándonos. La segunda cosa, dice, para consagrarnos al Señor es transformándonos. Cuando dice, no os conforméis a este siglo. ¿Entiende? Primero dice, presenten sus cuerpos. Segundo, no se conformen a este siglo. La palabra siglo ahí no significa, no está hablando de una centuria de 100 años. Está hablando del tiempo, está hablando, mejor dicho, del sistema. ¿Y cuál es el sistema que vivimos? El sistema mundano que estamos viviendo. Y obviamente no es un sistema divino, pero estamos aquí. Entonces, esta petición contrasta con el estilo de vida que algunos llevan. ¿A qué me refiero? El texto apunta, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del, ojo, mira lo que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ve? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, lo que hay que hacer es, ¿qué es? Dice, renovar nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir renovar? Renovar significa hacer nuevo. ¿Hacer nuevo qué? Hacer nuevo lo que está viejo. O sea, en nuestra mente está llena de cosas viejas. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Las filosofías que nosotros hemos aprendido, las noticias, todo lo que nos ha metido en la mente el mundo. Entonces, muchas veces, ¿por qué caemos en crisis de pánico? Porque nosotros reaccionamos a lo que hay en nuestra mente. En nuestra mente hay informaciones distorsionadas, hay informaciones alarmistas, hay todo ese tipo de noticias. En lugar de ver todo ese tipo de noticias, voy a renovar mi mente. Saco esa basura de mi mente y meto la Biblia. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando nos llenamos nuestra mente de las Escrituras, ¿qué comprobamos? Primero comprobamos que Dios es bueno, Dios es misericordioso, que Dios nos ayuda, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y cómo renovamos nuestra mente? Hay pasos que tomar: la memorización, la lectura, el estudio sistemático de la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros a veces no renovamos nuestra mente? Porque somos desordenados para estudiar la Biblia. Yo estaba hablando con otra persona hace rato, así como para tú llegar a ser un profesional. ¿Cómo estudiaste? ¿Desordenadamente o sistemáticamente? Sistemáticamente, claro. El primer año estudié tales temas, el segundo año tales temas, el tercero, el cuarto y el quinto tales temas. ¿Y cómo fue ese estudio? ¿Cómo se llama? Un estudio sistemático. Entonces al final te dan un título y tú ejerces eso que tú has aprendido. Y lo mismo es con la Biblia. ¿Entiendes? Y muchos de nosotros confundimos, pensamos que la Biblia la podemos estudiar así desordenadamente. No, pues no se trata de eso, eso es una falta de respeto. ¿Entiendes? Entonces por eso dice que nosotros, dice, tenemos que transformar nuestro entendimiento. Entonces esta rogativa llama al creyente a no vivir conformado al estilo de vida del mundo. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser una mente llena de la palabra. Renovar nuestra antigua mente de pecado por una mente llena de las Escrituras. Eso significa. Y de hecho, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tú más conoces de las Escrituras, más fe tienes. Eso es lo que está diciendo, o sea, más convicciones tienes. Entonces, esta demanda del apóstol Pablo nos hace discernir los diferentes estilos de vida que los creyentes pueden estar llevando. Evidentemente que hay muchos que dicen ser creyentes, que viven un estilo de vida conformados a las corrientes de este siglo, ¿verdad? Las cuales están manejadas por su príncipe, Señor. Esto es inconcebible para Dios. O sea, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y entonces todas las filosofías de este mundo están bajo la tutela de él o bajo las reglas de él. Entonces nosotros no podemos vivir bajo eso. Vivimos en este mundo. No dice que nos pongamos en una burbuja ni salgamos de este mundo, sino vivamos en este mundo como dicen las Escrituras. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo? Amando a nuestro prójimo. Es lo que el otro día yo estaba dando una clase a los jóvenes allá en Perú. Y hay una iglesia que me invitó y hablamos como 2 horas. Y el pastor me dijo, mire, yo tengo muchos jóvenes universitarios y yo quiero que usted les dé una clase a ellos. Entonces un joven me decía, pero pastor, ¿cómo puedo llegar a mis compañeros? Porque en la universidad hay una expresión que se usa y esa expresión es la siguiente. No respires religiosidad, porque cuando tú respiras religiosidad acá, eres algo así como antipático, es lo que decía. Y yo dije, en ningún momento uno tiene que respetar religiosidad, perdón, respirar religiosidad. Lo que uno tiene que mostrar es ser cristiano. Una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser religioso. El religioso es un hipócrita como el fariseo, es aparente, pero el cristiano es genuino. Eso quiere decir, no tengo que estar hablando en mi centro de estudio, en mi trabajo, que Cristo te ama y todo eso. No, yo en la práctica tengo que amarle así como Cristo le amaría. Y me pregunto, ¿cómo? Por ejemplo, hay muchos de mis compañeros, él me hablaba de una de las cosas, que tenían crisis de pánico. Cuando algún compañero tuyo tiene una crisis de pánico, ¿qué debes hacer tú? Ve y solamente dale un abrazo y dile, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. O sabes que no estás solo, necesitas algo. Entonces, con eso, ¿qué le estás mostrando? El amor de Dios. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. No nos ajustemos a este mundo, sino nosotros tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, notemos cómo se logra la victoria en cuanto a no conformarnos a este siglo. La demanda aquí es transformándonos. Esto lo logramos produciendo esa palabra transformarse significa metamorfosis, ¿verdad? Entonces, y una metamorfosis que ya sabemos cuando, creo que en biología, me imagino se está viendo el hermano Luis Molina, él conoce mucho más de esto. Pero transformación está hablando de un cambio, ¿no? Cuando una oruga se convierte en mariposa. Entonces, de algo básico se vuelve algo superior. Entonces de eso se trata, ¿ve? Entonces esta metamorfosis tendrá como objetivo hacer una renovación de nuestro entendimiento. Recordemos que cuando venimos a Cristo tenemos concepciones intelectuales, morales, espirituales
y filosóficas que distan mucho de las verdades de la palabra de Dios, o sea, que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos reestructurar nuestro entendimiento, ¿ve? Entonces, de eso se trata cuando dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo y agradable, y no se conformen a este siglo, sino transfórmense, cambien. Eso es lo que está diciendo, ¿ve? Y hay una razón para eso. Gálatas 1:4 cuando dice, el cual, ¿quién? Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ve? Entonces, Él puede, ¿qué? Él puede librarnos de todo esto, cuando obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, esta petición demanda una transformación total. Cuando hablamos de metamorfosis, estamos diciendo que debe haber un cambio total en la estructura intelectual, espiritual y moral del creyente que experimenta este acto de presentación. Esto implica una transformación por medio de la renovación de nuestra mente por el Espíritu. Efesios 4, 22 al 24 nos explica este proceso, así como lo vemos en la oruga que se convierte en mariposa, en lo que yo decía antes. Efesios 4, 22, 23 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, ya voy a parafrasear, ya no lo voy a decir tal como. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Ahí está. ¿Te das cuenta? O sea, siempre la clave es la mente. ¿A dónde ataca Satanás? Satanás siempre ataca tu mente. ¿Cómo ataca tu mente? Con filosofías. Por eso el libro de Colosenses ataca a todas las filosofías de este mundo, ¿no? Dice huecas sutilezas, filosofías de este mundo. Entonces, ¿cuántas filosofías en este mundo existen? Cientos de filosofías. Pero todas esas filosofías tienen un único objetivo. ¿Cuál es? Despojarte de la fe en Cristo. Eso es, ¿no? ¿Entiendes? Ellos aparentemente tienen la razón. Pueden tener todos los argumentos que quieran, pero todos sus argumentos llegan a un solo punto. ¿Cuál es? Que no creas en Cristo. Siempre todas las filosofías siempre atacan a la Biblia. Entonces, por lo tanto, debemos quitarnos. Ni siquiera debes estudiar eso, porque un día un joven que estudiaba sociología me llama y me dice, ¿y qué debo hacer con esto? Bueno, si tu profesión te exige, o sea, tus estudios te exigen que leas, está bien que lo leas como información, pero que eso no sea el que controle tu mente. Porque a veces uno escucha a algunos comentaristas, incluso que son sociólogos, muy buenos por si acaso, ellos juzgan todo de acuerdo a eso, de acuerdo a esa filosofía. Incluso critican a la Biblia. Entonces no podemos llegar a ello. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Entonces, también esta transformación, la que llamamos metamorfosis o cambio de mente, implica además un cambio de mi mente a la mente de Cristo, de mi imagen a la imagen de Cristo, de mi carácter al carácter de Cristo. No, no es una transformación externa, sino una transformación por medio de una renovación interna, la cual se ejecuta en nuestra mente. Por eso cuando el Señor Jesús, ¿por qué creen que el Señor Jesús pasaba mucho tiempo enseñando? ¿Por qué enseñaba? Porque Él quería afectar la mente. Entonces ese es a veces el criterio que algunos tienen. Piensan que gritando y haciendo cosas, llorando, van a cambiar. No, pues eso solamente es un aspecto emocional. No, lo que el creyente necesita, por eso estudio bíblico, necesitamos mucho estudio bíblico. Entonces esta petición también es directa hacia la obediencia, ¿no? En esta porción de las Escrituras nos hace una demanda directa a la obediencia del creyente y abarca toda la vida consciente del Hijo de Dios que ha recibido, lo que decían antes, justificación, santificación, ¿no? Morada eterna, auxilio divino, la promesa de gloria venidera y todo eso. O sea, incluso ahora, ¿qué estamos esperando? ¿No estamos esperando el rapto? Ya sabemos que Cristo viene prontito, ¿no? Está más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, tenemos que obedecer a Dios. Todo creyente obediente y espiritualmente guiado por el Espíritu Santo tiene que seguir las enseñanzas de Dios. Y en este aspecto, el apóstol Pablo nos recomienda en 2 de los Corintios 10, 3 al 6, que cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo voy a leer este pasaje súper interesante que dice, 2 de los Corintios 10, 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, ¿qué significa? O sea, no tenemos que obedecer, cuando dice acá carne, a los preceptos del mundo.
Porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nosotros, de nuestro espíritu, no son carnales, no son del mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿viste? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos, ¿no? Y estando para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces dice acá, estamos nosotros ¿para qué? Para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tenemos la capacidad de ¿qué? De derribar todas las fortalezas. ¿Y qué son esas fortalezas? ¿De qué está hablando? Esas fortalezas a veces cuando nuestra mente se llena de preocupaciones, porque no estamos llenos de la palabra, y se levanta como una fortaleza infranqueable y a veces nos derrota. Pero esas fortalezas las podemos derrotar ¿con qué? Con la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento. Eso es lo que más o menos quiere decir acá. Entonces, el sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo es una obra que nos ayudará a buscar la ayuda del Espíritu de Dios. Pues solos, como decía, no podemos. Ahora bien, nosotros somos llamados a tomar la decisión de presentarnos a Dios, pensando en sus misericordias para con nosotros y llevando la actitud correcta de quitar de nosotros lo que no sirve y revestirnos del hombre nuevo creado según Dios. Para de esta manera lograr la transformación. ¿Entiende? Entonces estamos viendo cómo nosotros podemos consagrarnos al Señor. Ya hemos visto, ¿no? ¿Cómo consagrarse a Dios? La primera cosa que hemos visto es presenta tu cuerpo. La segunda cosa que hemos visto es transformándonos. O sea, no te conformes a este siglo. Y la tercera cosa es, para consagrarnos al Señor, es convenciéndose. ¿Convenciéndose de qué? De que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Entiendes? Entonces este llamado de convencernos, dice, nos lleva a experimentar cuánto gozo hay en un creyente cuando comprueba el porqué de su fe y de sus acciones. Se nos recuerda algo importante sobre esto en Efesios 5, 8 al 10, cuando dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, mira lo que dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Entiendes? Entonces todavía hay más gozo cuando comprobamos que lo que hacemos y pensamos es lo que a Dios le agrada y lo que Él desea. Veamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 29, cuando Él dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, si Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre, nosotros también tenemos que hacer siempre lo que le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, es maravilloso saber que andamos en la perfecta voluntad de Dios y no en hacer lo que queremos. Saber que Dios está con nosotros, aprobando lo que hacemos, es una grande y maravillosa bendición. Esta pues es la razón principal de obedecer este mandato. Ahora, este llamado también nos enseña algo. Primero, nos enseña que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Plan que quiere que nosotros la descubramos. Recordemos que Dios trabaja y quiere que nosotros nos integremos a su trabajo. Por esto, si no obedecemos sus demandas, no podremos darnos cuenta nunca de lo que Él desea de nuestras vidas y siempre seremos ignorantes de los planes divinos. ¿Por qué muchas veces ignoramos los planes de Dios para nosotros? Por nuestra propia culpa. No, porque muchos han dejado de congregarse, no leen la Biblia y solamente van a las Escrituras cuando necesitan a Dios. No, cuando están ya pasando por crisis. No, nosotros debemos estar con el Señor todos los días. Y también dice, hay otra verdad, ¿no?, que debemos saber, es que solamente aquellos que se rinden a Dios y rehúsan vivir conforme a este siglo serán los únicos que descubrirán el plan maravilloso que Él tiene reservado para los que le aman. Entonces eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Otra cosa también ya para terminar, este llamado es para comprobar, como dice el salmista David en el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O también en el Salmo 143, 10, cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud.
Entonces, todo cristiano debe decir cuán buena, agradable y perfecta es su voluntad para con nosotros. Por supuesto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y que es maravillosa para nuestras vidas, ¿entiende? Ahora bien, para dedicarnos a Dios necesitamos fe para rendir nuestra voluntad y desear que Él haga de nosotros lo que quiere, ¿verdad? Entonces, para concluir, esta debe ser nuestra oración. Dios, en cuanto a nuestra presentación, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario, cuando estaba orando en Getsemaní. Entonces, para terminar, la lección de esta noche o el mensaje de esta noche era cómo consagrarse a Dios. El versículo es en Romanos capítulo 12, 1 y 2, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ahí está, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces hay que hacer tres cosas. ¿Para qué? Para dedicarnos a Dios, para consagrarnos a Dios. Primero, presentando nuestros cuerpos. Segundo, no conformándose a este siglo. Y tercero, comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces en esta noche es algo básico, es algo sencillo. Bien claro nos dice lo que debemos hacer. Presenta tu cuerpo, ¿no? Transfórmate y comprueba la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Tres pasos que Dios quiere que demos para dedicarnos nuestras vidas al Señor, para consagrar nuestras vidas al Señor. En esta noche, ¿por qué no oras así? Te invito a que cierres tus ojos y ores. Y si todavía no has recibido a Cristo como Salvador personal, hoy dile al Señor Jesús: Señor, yo te abro mi corazón para que tú entres y tomes control de mi vida. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias porque tu deseo, Señor, es que nosotros nos dediquemos, nos consagremos a ti. Y para ello tú nos indicas, Señor, que debemos presentarnos a ti, que debemos conformarnos a ti, que debemos comprobar tu voluntad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hagas una obra grande en nuestras vidas. Pero junto con esto queremos rogarte por aquellos hermanos y hermanas, Señor, en todas partes de este mundo que están apartados de ti, que este sea el tiempo en que puedan, Padre Celestial, volver a tus caminos. Este sea el tiempo, Señor, en que puedan hacer la decisión de consagrarse definitivamente a ti. Y te pido también por mis hermanos de la Iglesia Bautista Victoria, Señor, que tú les guardes y les cuides y les ayudes, Padre Celestial, a hacer la decisión correcta. Bendice a cada uno de ellos. Si hay alguno, Señor, que está atravesando alguna crisis, ya sea financiera, crisis emocional o preocupaciones, o crisis en la familia, Señor, pon tu mano en ellos, como tú has prometido. Te agradecemos, Señor, y te alabamos con todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces mañana a los jóvenes se les recuerda que tenemos a las 5 de la tarde, tenemos una clase, vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis, acerca de los últimos tiempos. Hay hartas preguntas que me imagino que tienen ellos, entonces mañana vamos a conversar sobre esto. Así que mañana a las 5 de la tarde, me imagino que el hermano Francisco es el que va a ser ¿cómo se llama? Él va a empezar toda esta reunión, pero va a estar enseñando eso. Entonces, los espero y también los esperamos el día domingo a las 11 de la mañana. Dios los bendiga, hermanos, y buenas noches.